Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este nuevo canal. Y la idea de este video es hacer algo tipo podcast en el cual podamos platicar algunos temas, eh, algunos interesantes, a lo mejor algunos no tanto, pero bueno, la idea es que podamos conversar, que podamos platicar, que podamos debatir, que podamos intercambiar opiniones. Me gustaría que ustedes también ayuden, nos digan qué tema quieren que platiquemos. La idea principal es en estos tipos de videos, pues que sea una conversación, que no sea algo preparado. Si ustedes ven que de repente me pauso, que de repente me trabo, que de repente... Quiero que esto sea natural. No quiero que esto sea algo preparado, no quiero que esto sea algo con algún speech ya previamente elaborado. Eh, Quiero que esto sea algo muy natural. Quiero que suene como una plática real, ¿sí? Y bueno, hoy para este primer video, podcast, como ustedes le quieran llamar, llámenle como ustedes lo deseen, eh, vamos a platicar hoy sobre las campañas electorales. Sí, esas famosas campañas electorales que cada 3 años, bueno, aquí en México, no sé dónde nos escuchan, pero bueno, aquí en México cada 3 años tenemos elecciones. Cada 6 años son elecciones federales para elegir al presidente. Y cada 3 años, bueno, cambiamos diputados, senadores, alcaldes, eh, etc, etc. Y bueno, hoy en este 2021, pues nos tocan elecciones de alcaldes, de diputados, de senadores. Y como cada 3 años, pues bueno, vemos ese famoso circo en el cual se vuelven las elecciones y de las cuales, pues bueno, vamos a empezar por poner en el contexto qué es lo que ocurre con nuestras elecciones, ¿no? De entrada en México, pues tenemos la bendita costumbre de tener muchos partidos políticos de los cuales poder elegir algún candidato. Generalmente tenemos entre 6, 9, 10 partidos políticos, que yo no entiendo para qué son tantos, la verdad, de tantos no se hace uno bueno, no podemos elegir un buen candidato, un buen político. Y bueno, ¿qué es lo que ocurre? Tenemos un ente que es el rector o que es el árbitro supremo de estas elecciones, que es el famoso INE, el, el Instituto Nacional Electoral. Y bueno, ese INE pues es el que otorga el presupuesto o el dinero a los partidos, dinero que viene de nuestros impuestos, pues para que los partidos políticos puedan elaborar sus campañas, puedan darse difusión, puedan hacerse propagandas, puedan hacer que sus campañas funcionen. Y bueno, en este año 2021 especialmente quiero tocar el tema porque se supone que estamos en un año de pandemia. Digo se supone porque hoy lamentablemente, pues ya que iniciaron las campañas electorales, pues vemos políticos que ya se están abrazando con los vecinos de la colonia tal, que ya se están apapachando, que ya se están dejando besar. X. Lo que nosotros llamamos el famoso baño de pueblo, ¿no? Perdón si me trabo. El famoso baño de pueblo. ¿Qué es esto? Ah, bueno, pues que los políticos, aquí en México, nuestra bendita política generalmente, ¿qué es lo que suele pasar con nuestros políticos? Bueno, uno de los requisitos, generalmente, no quiero decir que todos, generalmente el político debe ser guapo, guapa, ¿sí? De buen porte, bien hablado, generalmente, porque hemos tenido cada caso ahí especial y ahorita lo vamos a tocar. Pero bueno, generalmente el político debe de salir para la foto bien bonito, bien presentable, bien arreglado, hablar bien. Y aquí en México, bueno, pues tenemos esa bendita costumbre de que cada vez que empiezan las campañas, pues es un bombardeo, pero feroz y voraz, tanto en radio, en televisión, en periódicos, en revistas, en todo tipo de medios. Eh, es un bombardeo de información
Pero es información basura. Bueno, yo así lo veo. Para mí es información basura. Porque realmente las campañas no son para informar, no son para conocer a los candidatos. Las campañas en México sirven para atacar, ¿sí? ¿Qué es lo que hace un candidato? Como a lo mejor mi experiencia es muy poca y como a lo mejor mis argumentos para yo decir cómo soy son muy pocos, son muy nulos, pues entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Atacar al otro. Decir qué es lo malo del otro candidato. O decir qué es lo malo del otro partido, ¿sí? Y en México, en lugar de escuchar, no sé, algún verbo o algún... ¿cómo expresarlo? Bueno, algún discurso, esa es la palabra. En lugar de escuchar aquí en México los discursos en los que el candidato, la candidata o quien sea salga y nos diga, mi nombre es tal, ¿sí? Soy preparado, estoy estudiado en esto, tengo este estudio, tengo este título, tengo mis propuestas son las siguientes, ¿sí? En temas de seguridad, hay que hacer esto, ¿cómo? ¿Cómo lo voy a lograr? Mediante esto, esto, esto. No, eso no ocurre en nuestro país. En nuestro país, los candidatos salen en televisión, en radio, y en lugar de decirte yo soy esto, no. Salen y te dicen, hay que sacar a X partido, porque es un daño para el país, porque son un peligro, porque nos han robado, porque etcétera, etcétera, etcétera. Esas son las campañas en México. Desacreditar, desprestigiar al adversario antes que yo resaltar mis cualidades y antes que yo decir qué es lo que puedo ofrecerle al país o a la comunidad que pienso yo gobernar, dirigir, liderar, no sé. Esas son nuestras campañas. Y hoy lamentablemente en épocas de pandemia, pues vemos que ya pareciera que estamos en semáforo verde en todo México. Porque repito, ya los candidatos sin ningún problema están besuqueándose, abrazándose, una verdadera pachanga. Vemos eventos masivos en los que la gente está sin sana distancia, gente sin cubrebocas, o sea, pero eso sí, estos mismos políticos que ahorita están en campaña son los que van y se paran en el Congreso y empiezan a despotricar. Es que el presidente no ha podido controlar la pandemia. ¿Y cómo la vamos a controlar? Si estamos viendo lo que está ocurriendo en las campañas electorales. Así de absurdos son nuestros políticos. Así de absurdos. Y bueno, esa es una de tantas cosas que ocurren con nuestra política. Porque otra cosa que ocurre en nuestra política son las famosas coaliciones. ¿Y qué son las coaliciones? Pues es una palabra muy bonita, ¿no? Muy rimbombante que les gusta a nuestros políticos. Bueno, pues las famosas coaliciones es cuando dos o más partidos políticos se unen y sacan un solo candidato. Y entonces yo como ciudadano, pues yo cuestionaría, ¿no? ¿Para qué le damos dinero a tres partidos políticos si de esos tres partidos políticos solamente va a salir un candidato? Creo que es puro dinero desperdiciado. No sé qué piensas tú. A mí me parece que cuando existan coaliciones, el árbitro, que es el INE, debería de decir, ok, ¿a cuál de los dos partidos o a cuáles de los tres partidos políticos les voy a retirar el presupuesto? Porque creo que sería lo justo, ¿no? Creo yo, a lo mejor me estoy equivocando, si alguien de aquí conoce más del tema, pues sería bueno que nos lo explicara, pero creo yo que es una desventaja que el presupuesto de tres partidos políticos se una para impulsar a un candidato contra el presupuesto de un solo partido político. Creo yo. Me parece que ahí hay una desventaja. Entonces, bueno, pues esas benditas coaliciones resulta que ahora se están dando entre partidos políticos que antes se pegaban con todo. Y ahora resulta que ya se aman. Ahora ya son amiguitos, ya son cuates, ya se reúnen para tomarse su cafecito. Y hoy decidieron pegarle al que está en el poder.
Porque así es nuestra política de absurda, ¿eh? Te puedes dar tus catorrazos en el Congreso con todos los demás partidos, pero después te agarras a besos y no pasa nada. Porque al final de cuentas, lo que importa aquí es que ellos se lleven un buen hueso. No importa cómo está el país, no importa cómo esté la situación de los ciudadanos. Eso no importa. Lo que importa es tener un buen hueso. Y aquí vamos a otro punto. Exactamente esto nos lleva a otro punto. ¿Cuántos de ustedes conocen a sus políticos? ¿En cuántos cargos los han visto? Porque de repente vemos que Pedrito Pérez se candidatea para diputado en el distrito tal. Pero en 3 años ahora se candidatea para senador en el distrito tal. Y los siguientes 3 años lo vemos candidato para alcalde. Y después lo vemos como candidato para gobernador de la ciudad. Y después lo vemos contendiendo para ser presidente. O los vemos como parte del gabinete del presidente. ¿No? Y lo peor y lo ridículo no es eso. Lo peor y lo ridículo es que de repente los vemos en un gabinete 1 año en la Secretaría de Gobernación. Al siguiente año lo vemos en Secretaría de Educación. Resultó ser todo un erudito. Y luego al siguiente año pues ya pasó a Salud, a Secretaría de Salud. Porque también resultó ser doctor, era enfermero, no sé. Y de repente ya vemos que ya es secretario de Relaciones Exteriores. Porque también estudió turismo, me imagino. En México, nuestros políticos son todólogos. A todo le hacen. De todos los temas conocen. El único tema que no dominan es el de la Constitución. Porque ahí si les preguntan el artículo tal, no lo saben. No lo conocen. Pero eso sí, modifican leyes, modifican artículos, se asignan bonos. Y entonces, pues no entendemos cuál es el propósito de que estudien, supuestamente. Si se supone que al final de cuentas, ellos están en un congreso en el cual lo que primero deberían de conocer y saber y dominar al 100% que es la constitución política, no la dominan. Pero sí son expertos en muchos temas, en salud, en educación, en turismo, en reformas energéticas. O sea, de todo saben nuestros políticos, Son unas mentes maestras. Diría por ahí alguna vez algún candidato, unos genios. Y la verdad es que así es nuestra política. Desgraciadamente, como ciudadanos, no sabemos exigir. Porque vuelvo a retomar el tema del inicio. En las campañas electorales, nuestros políticos se dan su baño de pueblo. Y después, no lo vuelves a ver en tu colonia. Hasta que otra vez se vuelve a candidatear, hasta que ahora ya vaya por otro hueso más grande. Entonces, el candidato o la candidata se vuelve a bajar los pantalones y vuelve a acudir a pedirte un voto. Y te va a llevar un tinaco nuevo, te va a llevar una despensa, te van a ofrecer 200 pesos, 500 pesos porque les regales, entre comillas, un voto. Así son. Y la gente, desgraciadamente, por la necesidad, por ignorancia, por conveniencia, por lo que quieran, agarran esas migajas. Y entonces, ahí es donde nosotros nos preguntamos y nos cuestionamos nosotros mismos, ¿cómo es posible que seamos tan de memoria corta? Pero eso sí, después nos estamos quejando, Después nos estamos quejando de los candidatos, cuando ya están en el poder, cuando ya tienen el hueso fuerte. Ahí es donde nos estamos quejando. Pero nosotros le dimos ese poder. Y le dimos ese poder porque me arregló mi casa.
porque me hizo un baño nuevo, porque me regaló pintura, me regaló 8 botes de pintura que me van a durar por lo menos 4 años. Así somos. Y esto va a seguir pasando, porque obviamente el pueblo se sigue poniendo una venda en los ojos. Y nos seguimos haciendo sumisos y seguimos dándole el poder a una clase que realmente no merece llamarse mexicanos. Porque lo primero que hacen cuando ya están en un puesto muy bueno es traicionar a su país. Y traicionaron la confianza de quien les dio un voto. Y lo peor es que no tienen ni tantita vergüenza. Eso es lo peor. Entonces, así se maneja nuestra política. Así son nuestros partidos políticos. Así se maneja en México. El famoso circo de la política. Y lo peor es de que al final vemos en redes sociales a mucha gente peleándose por partidos políticos, peleándose por un candidato, defendiendo a un presidente, defendiendo a un alcalde. ¿En serio? ¿Estamos defendiendo eso? Ellos bien contentos y bien campantes, disfrutando sus miles, sus millones de pesos que se están ganando o llevando por las buenas o por las malas. Eso cada quien lo sabe. Pero al final de cuentas, ellos se están enriqueciendo. Y la gente que se está peleando es gente que su casa tiene más de 20, 30 años, 50 años con láminas de asbesto, sufriendo por el agua, sufriendo porque no tiene un salario digno para poder vivir bien, sufriendo porque un familiar se tuvo que ir a los Estados Unidos a vivir el famoso sueño americano. Pero eso sí, aquí nos peleamos por defender a un candidato, por defender a un presidente. Y así seguirán riéndose de nosotros, porque no actuamos. Porque al final de cuentas no pensamos nuestro voto. El contexto al final es pensar tu voto. Y a lo mejor aquí vamos a caer en el contexto de decir, ¿y quién es el bueno? ¿Y quién es el político realmente honrado? ¿Quién es el político realmente que puede cambiar? Pues no lo sabemos. Pero también me queda claro que tenemos muchas opciones. No sé si para bien o para mal. O sea, yo no sé qué tan bueno sea que haya 9 partidos políticos, 8 partidos políticos. No lo sé qué tan bueno sea. Pero si tenemos muchas opciones, ¿por qué elegir siempre a los mismos? ¿Por qué darle el voto siempre a los mismos 3, a los mismos 4 de cada 3 años? ¿Por qué no darle una oportunidad a otros? Y sí, a lo mejor vamos a caer en el mismo contexto de que es que son salidos de ahí mismo, es que son los que se fugaron del partido este. Puede ser que sea verdad, puede ser que sea mentira. Pero al final de cuentas, ¿por qué insistimos en votar por los mismos? Creo que como mexicanos, creo que merecemos un mejor país. Y creo que merecemos una mejor política. Y creo que tenemos el poder en nuestras manos para poder hacer que las cosas cambien. Pero todo está en que queramos. Y todo está en que cada uno de nosotros tengamos dignidad y tengamos memoria larga. Porque al final de cuentas, siempre cuando llegan y nos regalan algo, se nos olvida. Mágicamente todo lo que ha ocurrido se nos olvida. Entonces, ojalá y reflexionemos. Aún estamos a tiempo. Todavía no estamos a unos cuantos días de unas elecciones. Y cada vez que vienen elecciones nuevas, siempre nos dicen, las elecciones más importantes de los últimos años. Las elecciones más importantes. Pues cada año son las elecciones más importantes. Entonces,
Pues bueno, vienen nuevas elecciones y esperemos que cada quien medite qué está haciendo bien y qué está haciendo mal. Y posteriormente no nos quejemos, porque si seguimos vendiendo un voto, si seguimos regalando un voto, bueno, no regalando, negociando un voto, entonces no nos quejemos, no tenemos derecho a exigir, Entonces, si tú, como diría el buen Chabelo, si tú catafixiaste tu voto por una despensa, un tinaco, dinero, beneficios, no tienes derecho a quejarte, No vengas después a decir, es que cómo es posible. Pues cómo fue posible, pues si te vendiste. Si te vendiste, no te quejes. Entonces, creo que es buen momento para que meditemos qué es lo que vamos a hacer el próximo 6 de junio. Y bueno, a mí me gustaría saber tu opinión. ¿Tú qué piensas? ¿México en qué camino va en cuestión política? ¿Crees que podemos hacer el cambio? ¿Crees que no podemos hacer el cambio? ¿Crees que todo ya está dictado? Déjame tu opinión, compártela por favor. Hagamos de esto un buen debate, sin ofensas, sin insultos, sin ponernos camisetas. Déjame tu opinión, regálame un like, suscríbete al canal y nos estamos escuchando en el siguiente video. Cuídense mucho, hasta la próxima y estamos en contacto. Cuídense, bye.